relacionada con todos los temas que hemos dado, pero como el público es muy cambiante, está difícil saber quiénes estuvieron en todas las clases, quiénes estuvieron en 2 o 3, en fin, rotaron, aunque algunos fueron bastante fieles, siempre estuvieron. El bautismo en el Espíritu Santo subsecuente a la limpieza de corazón, eso es el título. Entonces, la Iglesia de Dios declara en su declaración de fe, vaya la redundancia, ¿no? Creemos en el bautismo en el Espíritu Santo, no con el Espíritu Santo, en el Espíritu Santo, subsecuente a la limpieza de corazón. ¿Qué quiere decir esto? Que es posterior a la limpieza del corazón. Ahora, la palabra, cuando hablamos de bautismo en el Espíritu Santo, asociamos a qué cosa. Bueno, ¿no? O sea que nosotros sabemos que estamos bautizados en el Espíritu Santo cuando aceptamos a Jesús en nuestro corazón y tenemos el don de lenguas, que es la confirmación de que el Espíritu Santo mora en nosotros. Bueno, esa es una evidencia del bautismo. Pero cuando pensamos en el bautismo, en el Espíritu Santo, estamos pensando en el empoderamiento, ¿no?, que el Señor le dio a su iglesia para que realice la gran comisión. ¿No? En el empoderamiento, en la llenura, o sea, ahora, si bien eso es cierto, escuchen lo que voy a decir, si bien es cierto, no es lo único que ocurre en la experiencia pentecostal. No es lo único, pasan otras cosas también a partir de eso. Y bautismo significa sumergir, cubrir, tapar, etc. Cuando una persona es bautizada en agua, el pastor, yo diría la iglesia, bautiza a las personas que se han convertido, ¿verdad?, a Jesús. ¿Después de qué cosa? De la limpieza del corazón. Después que la persona se convirtió, entonces como un acto público, una declaración pública, bautizan a la persona, la sumergen. Ocurre lo mismo con el bautismo en el Espíritu Santo. Posterior a la limpieza del corazón, subsecuente a la limpieza del corazón, con la diferencia de que ahora no es el pastor, ni es la iglesia, sino es Dios mismo el que bautiza a la persona. Es decir, la sumerge en su espíritu, la envuelve, la tapa. El espíritu está por arriba, por abajo, por los laterales. La persona queda sumergida como en una nube. Entonces es bautizada en el Espíritu Santo. Ahora, el descenso del Espíritu Santo, en el Nuevo Testamento por lo menos, está asociado a dos palabritas, a dos palabras, y son las dos palabras, y es bueno que ustedes, en lo que están anotando, lo anoten: promesa y don. Son dos palabras que están ahí. El Señor Jesucristo, antes de irse de este mundo, hizo una promesa a sus discípulos. ¿Recuerdan cuál fue? Esa fue una promesa. Pero cuando él estaba en el preámbulo de su vida, dice la Biblia, y estando juntos, les mandó que no se fuesen de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: ¿oísteis de mí? Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces, ¿cuál era la promesa? Entonces, esa palabrita promesa aparece, la promesa del Padre. Jesús, antes de irse, dijo: ustedes, les voy a repetir la promesa que ya tenían. Ahora, en esa promesa fue dada ¿a quiénes? Sí, pero la iglesia no estaba, Jesús ni se había ido. A los discípulos, o sea, a los más cercanos, diría yo, porque discípulos eran todos, los que anduvieran por ahí siguiéndolo eran discípulos, alumnos, pero los más cercanos, los que después, algunos de ellos llegaron a ser apóstoles,
por lo menos 12 de ellos, ¿verdad? Pero de los discípulos el Señor seleccionó 12, pero en realidad todos eran discípulos. La Biblia dice en el capítulo 2, el versículo 38, 39 sería, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Entonces estamos habilitados nosotros a decir que también es para nosotros. Porque acá está diciendo la Biblia que era para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Porque para vosotros es la promesa, aparece la palabra de vuelta, para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para los que están lejos, o sea, más allá de los límites geográficos de donde estaban, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y uno puede seguir leyendo muchos textos más relacionados con la promesa. Ahora, ¿se cumplió esta promesa? ¿Cuándo? Jesús le habló a sus discípulos del tiempo que iban a ser, vamos a decir, bautizados por el Espíritu Santo, Sí. a sus discípulos. Pero el día de Pentecostés no estaban solo los discípulos. Habían mucho más personas que fueron todos juntos, unánimes, Sí. bautizados por el Espíritu Santo. O sea que ahí sí es cuando dice la palabra que fue para unos cuantos. Para cuantos nuestro Dios llamare. Así que se cumplió, ahí tuvo un primer cumplimiento. Un primer cumplimiento. Ese fue el puntapié inicial, ¿verdad? El primero, pero no fue el único. Después en la Biblia aparece, ¿verdad? Hubieron otras manifestaciones. Cornelio obviamente fue uno de cuando se entró el mundo gentil, se entra a través de Cornelio, precisamente, ¿no? Así que se cumplió la promesa. ¿Y la otra palabra cuál era que yo dije al principio? No, yo dije que habían dos palabritas asociadas al descenso del Espíritu Santo sobre los creyentes. Promesa y don, dije yo, ¿verdad? Entonces, que yo dije al inicio que el bautismo del Espíritu Santo, que es ese envolvimiento de Dios, cubrir, tapar totalmente, igual que el bautismo en agua, con la diferencia que ahora es Dios, además de ese empoderamiento, pasan otras cosas. Y mencionábamos que esta palabra estaba asociada a estas dos palabras. Promesa, que leí algunas, ¿verdad? Para que se entienda que está en la Biblia, porque doctrina hay que argumentarlo con la Biblia, si no, pasa a ser una opinión personal. Bueno, y lo otro es la palabra dom. Esta palabra, dom, ¿de dónde deriva? O sea, la palabra sería en griego dorea, donde deriva el término don. Y esta palabra es usada en el Nuevo Testamento para indicar también el descenso del Espíritu Santo sobre las personas. Dorea, descenso del Espíritu Santo sobre las personas, asociada obviamente a bautismo. O sea que no se usa solo la palabra bautismo, se usa promesa y se usa don. ¿Y quién tiene Hechos 2:38? Levante la mano. 2:38. Marta, repartiste bien los papelitos, ¿no? Todos. 2. A ver qué dice. Léelo a ver por si se... Dice, al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones, hermanos, ¿qué haremos? Sí. Hechos 2:37. Esa no sería el término, no sería el texto, 2:38 sería. Lee el versículo siguiente, a ver. ¿Qué dice?
El 37, 38. Sí. Si lo tienen, lo leen, si no, pasamos al otro. A Hechos 2:20, 8:20. ¿Sí? ¿Qué dice? Hechos 8:20 dice, entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Bueno, el don de Dios, o sea, le está diciendo a quién, a Simón, ¿verdad? El mago le está diciendo que ahora, la pregunta es, ¿cómo supo Simón el mago que hubo descenso del Espíritu Santo sobre las personas? Porque escuchen, él había presenciado la campaña de Felipe. Pongamos en contexto. Había una campaña de Felipe, ¿eh? Uno de los 7 diáconos. Y había, ¿qué cosa? La Biblia dice que habían milagros, señales, prodigios, paralíticos caminaban, y ninguno de estos milagros llamó la atención de Simón. Y él veía físicamente cómo los paralíticos caminaban y cómo los mudos hablaban. Pero aquí ahora él dice, quiero eso que están recibiendo, quiero ese don. Entonces había algo, ¿qué cosa ahí? Había una evidencia, algo que él veía. ¿Qué veía? Seguramente hablaban en lenguas. Porque les quiero eso. Como todo lo otro él no pidió, no se interesó, pero eso sí. Acá el versículo dice que, si lo podés repetir, hermano, el 8:20, la hermana. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Entonces ahí, y quizás el versículo que leyó el hermano, a ver. Sí, ¿qué dice? Que dice, Pedro les dijo, Pedro, ¿no? Sí. Les dijo, arrepenteos y bautícese en cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Otra vez aparece don. O sea, primero Pedro le dice a Simón, ¿verdad? Que sobre el don le menciona, y acá aparece otra vez la palabra don asociado al bautismo. Y Hechos 10:45, ¿quién lo tiene? 10:45. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Otra vez aparece don. Y por último vamos a leer un versículo más solamente porque hay cantidad. Hechos 11:17. Allá, hermano Julio. Si Dios pues le concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Fíjese, habla del don. Pero el caso de Cornelio que mencionó Pedro hoy, que uno de los versículos mencionaba acá, que cuando Pedro no dice que hablaron en lenguas, ¿no? Dice que hablaban en lengua y profetizaban, ¿no? Pero vino sobre ellos, ¿qué cosa? Estaban siendo bautizados en el Espíritu Santo, ¿verdad? Pero dice que recibieron el don. Pedro les dijo, ¿quién soy yo para impedir? Son gentiles, pero ¿quién soy yo, quién somos nosotros para impedir que el don del Espíritu Santo se manifieste en ellos? ¿De qué estaba hablando? Del bautismo en el Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces el bautismo en el Espíritu Santo, para resumir, es una investidura de parte de Dios espiritual que no solo que la persona, que la hermana mencionó una de las evidencias que es hablar en lenguas, pero no es lo único que sucede. El empoderamiento, no hay dudas. Ustedes recuerdan que Pedro era un cobarde, había negado al Señor y otras, ¿no? Unas horas atrás. Y ahora acá, resulta que está diciendo a esta misma gente en su primer discurso, en el capítulo 2 de Hechos, ustedes son unos asesinos, unos criminales, ustedes los mataron, bla, bla, y no tuvo miedo de nadie. Ahora no tenía miedo, y antes estaba temblando, y diciendo, no conozco al hombre, no sé de quién hablo, no sé quién es, nunca lo vi. Bueno, entonces acá hay un cambio. Entonces el empoderamiento, por eso que Jesús le dice
esperaos en Jerusalén hasta que seáis investidos con el poder de lo alto. Y entonces me seréis testigos, comenzando por casa, ¿verdad? Jerusalén, Samaria, Judea y hasta lo último de la tierra. Bueno, entonces hay un empoderamiento. Y a la luz de la Biblia, digamos, hay un versículo clave ahí que es Lucas 24:49, que a la luz de ese versículo nosotros nos damos cuenta la importancia que tiene. A ver, ¿quién lo tiene? 24:49. La hermana Verónica. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Sí, gracias. Y el versículo 1:8, ¿qué hace? ¿Qué dice 1:8? Lo sabemos de memoria. Y recibiréis poder. Eso lo sabemos de memoria, ¿verdad? Entonces, lo que la hermana leyó, ¿qué cosa decía? Que, a ver, repítalo, hermana, por favor. ¿O es el mismo que está acá? No. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Muy bien. Ahora, y Hechos 1:8 y recibiréis poder. Entonces mencionaba, bueno, si Pedro y los demás que se quedaron ahí recibieron ese poder, recibieron, ¿verdad? Fueron mucho más valientes de lo que habían sido hasta ese momento, porque andaban escondiéndose, pero a partir de ese momento perdieron el miedo, y muchos de ellos fueron decapitados posteriormente porque el miedo no lo perdieron. O sea, no tenían miedo ni siquiera de morir. O sea, estaban seguros de lo que estaban haciendo. Entonces, el versículo 37 de Hechos 2, no, por eso que el hermano capaz que fue lo que yo leyó hoy, el 37, dice, al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Y qué había dicho Jesús a su gente? Cuando Él venga, convencerá al mundo ¿de qué? De pecado, de juicio, de justicia y de juicio, ¿verdad? Entonces, ¿qué había pasado acá entonces? Se cumplió lo que Jesús había dicho y cuando Él venga, pasará eso. Y acá dice que cuando oyeron eso, se compungieron de corazón. Pero no solo eso, sino que preguntaron, ¿qué haremos? Porque se vieron confrontados por la palabra. Pero ¿cómo fueron confrontados? Porque ahora el Espíritu Santo había empoderado al predicador, ¿no? Yo siempre digo el autonombrado, porque no encuentro en la Biblia que alguien lo haya nombrado, pero él por su temperamento tomaba la iniciativa y si habían 50, él siempre se paraba y levantaba la mano y hablaba. Bueno, no hay registro que alguien haya dicho, bueno, Pedro, tú vas a representar al grupo. No, él se autonombró. El mayor entre los iguales, como dicen los papas, ¿verdad? Porque todos son obispos, pero el mayor entre los iguales es la historia de los curas. Bueno, entonces, y el cumplimiento de Hechos 1:8 también se cumplió, porque frente a esta digamos, a esta manifestación que la gente preguntó, ellos tenían respuesta. Pero el versículo 12 del capítulo del discurso de Pedro, hay una pregunta ahí. El versículo 12, lo voy a leer yo porque no se lo di a nadie. Sí. A ver. Y estaban todos atónitos y perplejos, Sí. diciendo unos a otros, ¿qué queréis decir esto? ¿Qué queréis decir ¿Qué quiere esto? decir esto? Ellos estaban, ¿y esto qué es esto? Bueno, los mismos apóstoles, cuando Jesús les prometió que iba a enviar la promesa del Espíritu Santo, ellos dijeron, ¿cómo será?
esperen en Jerusalén y serán investidos. ¿Qué tenían idea de nada? ¿Cómo será? ¿Cómo se manifestará? ¿Vendrá una nube? ¿Habrá un sueño? No sé, nadie sabía, porque era la primera vez. Y tampoco sabían que iba a ocurrir en ese evento especial, donde Dios, obviamente, hizo una convocatoria por la fiesta de Pentecostés y vinieron de todas las regiones y estaban en la circunvalación del templo miles de personas, porque obviamente era una fiesta de las tres grandes fiestas judías, el Pentecostés, los tabernáculos y la Pascua. Entonces ellos estaban ahí, de todas partes habían llegado. Y el Señor aprovechó que estaban todos juntos y dijo, bueno, ahora es el momento. ¿No? Entonces, no hubo que convocar, vengan a escuchar lo que tenemos ahora. No, estaban todos ahí, traídos por el Señor. Cuando estaban todos juntos, Él les mandó. Dijeron, ¿y esto qué es? Nadie sabía, ni ellos entendían. Bueno, pero ahora Pedro, ahí aparece lo que yo mencionaba, que no solamente la persona recibe el empoderamiento para la predicación, sino que también recibe otros beneficios adicionales y uno de ellos es la iluminación para interpretar las verdades espirituales que están en la Biblia. Porque fíjense, el versículo 40 de Hechos 2 dice, el sermón de Pedro, miren, dice, y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvo de esta generación, de esta perversa generación. Y con otras muchas palabras, y el discurso es interminable. Y finalmente dice, y con otras muchas palabras les exhortaba diciendo, así quiere decir que, pero ahora Pedro, iluminado por el Espíritu Santo, iluminado, no solo empoderado para predicar, estaba recordando verdades espirituales que hasta ese momento estaban en el cajón del olvido. No solo citó a Joel capítulo 2, acá no hay nadie borracho, esto fue lo que prometió Dios a través del profeta Joel y citó, relató casi de memoria todo lo que había dicho el Señor a través de Joel, sino que también citó, en este caso, el Salmo 16, versículo 8 al 11. ¿Quién lo tiene? Pedro en el discurso cita ese salmo. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra no seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma, mi carne también reposará confiadamente. Porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Eso está en el discurso de Pedro capítulo 2. Él de repente está tomado y está relatando un salmo que había sido mesiánico, estaba profetizando. Y el Salmo 110.1, allá, el hermano, usted lea en el capítulo, yo no lo leo porque es larguísimo, todo el discurso de Pedro. A ver, hermano. Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Ahí está. Entonces, eso también está en el discurso de Pedro. Él comienza a recordar, esto también se cumple en la palabra. Y cuando Él venga, ¿verdad? Les recordará todas las cosas, les enseñará, pero también les recordará, ¿no? Porque la persona tiene olvidos. Entonces, por ejemplo, nosotros acá de repente nos olvidamos de un texto bíblico, pero el Señor se encarga de traer a memoria y lo decimos. Sí, por eso. ¿Recuerdan que dije que el bibliotecario está ahí, ¿no? Guardadito. Y cuando nosotros que hemos leído la Biblia y a veces estamos hablando con una persona y la persona nos está confrontando y nos falta argumento, no nos acordamos de nada que venga como anillo al dedo, como decimos en criollo, y de pronto vino. Porque estamos en el Espíritu, Señor, dame el texto adecuado, dame las palabras justas. Y de repente, ¿pero qué? ¿Por qué? Porque está en el corazón, porque la persona lo leyó, lo estudió. Y entonces el Señor se encarga de
traerlo. Y es lo que esa iluminación, porque recuerden que la Biblia es una autorrevelación. Recuerden que hablamos de la inspiración verbal. Y la autorrevelación de Dios, si no, nadie conocía nada de Dios a menos que se haya autorrevelado. Muy bien, se autorreveló. Punto 1. Punto 2 es que Él inspiró a los escritores sagrados para que, usando el idioma de esas personas, porque si no, ¿cómo la persona iba a saber qué escribía? ¿Quién iba a saber eso? Entonces, escribe sin error lo que el Señor quería decir. Por eso que algunas personas decían, así dice Dios, ¿no? Y alguien escribía, por eso que tenemos en la Biblia. Entonces, eso era a través de un idioma en particular. Pero luego viene la iluminación. ¿Qué es la iluminación? Entonces tenemos el texto acá, la Biblia, que es la autorrevelación y la inspiración. Así que la Biblia es la palabra de Dios. Ahora, ¿cómo hago para entender ese libro? Que mucha gente se arranca los pelos. Bueno, la iluminación traída por el Espíritu Santo hace que la persona entienda la palabra escrita, la comprenda. Antes leía la Biblia y era como un libro común y corriente, no entendía nada. Y de repente ahora sí entendemos la Biblia. ¿Por qué entendemos la Biblia? Porque hemos aceptado a Jesús y hemos pedido al Espíritu Santo que nos ayude, que nos ilumine, no que nos revele. No, ya está revelado. Que nos ilumine para entender lo que ya fue revelado. ¿De acuerdo? Yo no estoy diciendo que la persona no puede tener una revelación, sí puede tener. Pero una revelación relacionada con la Biblia. Es decir, si una persona me dice, tuve una revelación, estaba leyendo la Biblia y Dios me mostró algo, me reveló algo que yo no entendí. Bueno, eso estamos de acuerdo. Pero si la persona me dice, tuve una revelación, estaba soñando, estaba acostado, estaba trabajando y tuve una visión, una revelación. Bueno, porque la revelación, si es de Dios, está acá. Está acá. Tiene que estar acá, tiene que estar acorde con esto. Si no está acorde con esto, por eso que hay tantos mesías por el mundo, porque tienen una buena cena, ¿verdad? Y de noche tienen una visión, y tienen revelaciones, y de ahí hay tantas cosas que pasan, ¿verdad? Entonces, nosotros creemos que sí, Dios puede mostrar, revelar. Hay personas que dicen, estaba leyendo y Dios me reveló, pero sí, le reveló de acá. Ahí sí. De ahí te puede revelar, porque acá está la revelación de Dios. Y la persona en oración. Entonces, Pedro ahora, además de tener el empoderamiento, no solo él, dice que estaba con todo lo demás, sino que ahora tiene, ¿qué cosa? Una iluminación acerca de las verdades espirituales y comienza a recordar. Y dice, y con otras muchas palabras. Vaya a saber. Mire que solo el discurso de Pedro es larguísimo. Tiene 47 versículos. Me hubiera encantado leerlo todo, pero ¿qué? Porque tiene un documento espectacular. Y era un pescador. Era un pescador, hermano. No era un intelectual. Y vaya que se mandó un discurso que dejó, que terminaron los miles. No había micrófono, no había esta. ¿Y cómo lo escucharon? Y muy atentos, ¿eh? Y habrían niños y otra gente distraída, pero 3.000 dijeron, señores, ¿qué es esto? ¿Qué haremos? Y que decía, arrepentíos y ser salvos de esta perversa generación. Y lo oían muy bien porque se bautizaron 3.000 en una sola. ¿De acuerdo? O sea que entonces fue efectivo. Muy bien. A ver, pregunta o algún aporte que ustedes me quieran hacer relacionado con esto. Sí, hermana Agustina. Una de las evidencias del bautismo del Espíritu Santo habíamos dicho que era, o sea, se había dicho que era hablar en lenguas. Sí. Y bueno, en ese tiempo yo escuché un estudio bíblico que decía que el hablar en lenguas tenía el propósito de que otras personas de otras naciones entendieran qué es lo que era lo que estaba diciendo, las verdades de Dios
que estaban diciendo, pero ahora, en este momento, en la actualidad, a veces uno escucha hablar en lenguas, pero esas lenguas no tienen interpretación o no, uno no entiende. Entonces, ¿cuál sería el propósito? Bueno, un pantallazo nada más, porque la clase que viene justamente es el hablar en lenguas. En vez de ser el bautismo del Espíritu Santo, va a ser el hablar en lenguas según el Espíritu dirige a la persona, y ahí nos vamos a desplayar, pero de todas maneras, un puntillazo sobre ese punto. La Biblia habla, la palabra glosa, que es lenguas, tiene 3 dimensiones, o se usa en 3 sentidos. La lengua, un órgano, habla de esta lengua, habla de lengua como en un idioma, y habla de lenguas espirituales, angelicales. Entonces, lo que vamos a ver, una y otra, o todas, y en qué momento, y luego aparecen la interpretación para a quién edifica, a quién no edifica, dónde se debe hablar en lenguas, y demás, y demás, y demás. Pero eso es la clase que viene. Pero por lo menos un pantallazo. Muy bien. A todo esto, hermano, la Iglesia de Dios, estoy resumiendo porque es larguísimo el tema. Uno se sumerge ahí y podría pasar. Esto solo me llevaría 3 o 4 clases, solamente esto. Si desgloso todo en detalle, todo lo que... Pero estoy tratando, como en casi todos los temas, es medio rapidito, si no, no da. A todo esto, la Iglesia de Dios sostiene que el bautismo con el Espíritu Santo es diferente a la conversión. Y como esto es doctrina, tenemos que explicarlo así, porque hay grupos cristianos que asocian la conversión con el bautismo en el Espíritu Santo. Y la Iglesia de Dios sostiene que son 2 cosas totalmente diferentes. ¿De acuerdo? Y lo vamos a explicar. La conversión, o sea, el bautismo en el Espíritu Santo no debe de ser visto, según la Iglesia de Dios y la mayoría de las iglesias cristianas, especialmente las pentecostales, como asociado a la conversión o como un complemento de ella. Una persona es salva sin el bautismo en el Espíritu Santo. ¿Me escucha? Ahora, fue salva porque el Espíritu Santo redarguyó a la persona. El Espíritu Santo intervino porque una persona estaba escuchando la Biblia a través de un predicador o leyendo un... Y entonces el Espíritu Santo se apresta para convencer a la persona de juicio de pecado. Y cuando la persona se convierte, entonces es salva. El bautismo del Espíritu Santo es subsecuente a la limpieza de corazón, es decir, después de la salvación, después que pidió perdón por sus pecados, ¿de acuerdo? Es como el bautismo en agua, posterior al arrepentimiento. Entonces no se bautiza porque se convierta, se bautizaron porque ya estaban convertidos. Esto es lo mismo. Dios bautiza a las personas no para que sean salvas, sino porque son salvas, los empodera y les entrega dones. ¿Entiende? Sí, hermano. Hay una cuestión que puede ser el poder de la palabra que a uno lo lleva a corregir su vida y después el Espíritu Santo puede ser el poder de la palabra. Y por supuesto que sí, por supuesto, hermano, por supuesto, la persona se va a convertir gracias al poder de la palabra, ¿no? Y el Espíritu Santo trabajando ahí en la persona. Sí. Se convierte la persona, entonces salva, y aunque no sea bautizado con el Espíritu Santo, cuando suene la trompeta se va a ir para arriba. Pero, mire, le voy a mostrar por qué Jesús mandó a los discípulos a esperar en Jerusalén. Vamos a ver alguna cosa acá. Lucas 10:20. ¿Quién lo tiene? ¿Quién dijo yo? Allá el hermano. Otra persona se va buscando Juan 15:3. Sí, hermano, te escucho. Dice así:
Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestro nombre está escrito en los cielos. ¿Y habían sido bautizados ya? No, Jesús estaba hablando con ellos, no se había ido. Recuerden que el bautismo vino después que Jesús se fue. Ese fue el telegrama que él mandó. Llegué, porque él dijo, cuando yo vaya al Padre, le diré que mande el Espíritu Santo, le pediré y él enviará. Entonces, cuando él llega allá arriba, él envía un telegrama a la tierra, es decir, llegué, no quedé en las nubes atrapado, no me agarró Satanás de cruce, acá estoy. Y la confirmación fue la llegada del Espíritu Santo. Entonces Jesús está diciendo qué cosa, no se alegren, eso cuando él mandó a los 70 a predicar, y ellos vinieron muy contentos, Señor, los demonios se nos sujetan, los espíritus, y pasa de todo. Él dijo, no se alegran de eso, alégrense de que vuestros nombres están escritos en el libro de la vida. ¿Qué está diciendo? ¿Eran salvos? Sí. ¿Estaban bautizados? No. Pero iban a ser bautizados en algunos días, por eso los mandó a esperar. Muy bien. Así que los mandó a predicar y tenían autoridad. Por eso que la Iglesia Bautista y otras, Libre, Nazarena y demás, ministran con mucho menos, con bastante temor, no hacen liberación y demás, pero las personas se convierten. Entonces, vamos a respetar a nuestros hermanos, porque también acá hay ejemplo bíblico de que la gente se convertía y los demonios se sujetaban. ¿De acuerdo? Así que esto es lo que se le llama en teología lo que es teológicamente tolerable. Es decir, hay argumentos para decir, está bien, pero nosotros somos pentecostales. ¿De acuerdo? No pestecostales como algunos han dicho por ahí, porque bueno, hay grupos que realmente, sí, Antonio. Tenemos a Antonio que tiene algo para decir. Incluso hay un episodio en el libro de Mateos donde ellos vuelven al Señor Jesús a traerle los reportes, todo lo que ha pasado. Y ellos dicen, encontramos a dos que están hablando, que están predicando de vos por allá y no hacen parte de nosotros. Y el Señor Jesús le dice, si no es contra nosotros, con nosotros son, déjenlos. Haciendo el Señor Jesús, el que pudo haber dicho, ponerle un parate a la situación, los dejó que siguieran predicando el Evangelio. Correcto, hermano, es así. Muy bien. ¿Quién tiene el 15.3? La hermana Agustina acá. Juan 15.3. Y otro que me busque 17 y 18 de Juan. Allá tiene la hermana. A ver, escucho. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. O sea que Jesús está en ese relato, está hablando y dice, ustedes ya son limpios por la palabra que les he hablado. Eran limpios por la palabra de Jesús. ¿Limpios? Eran libres, exacto, lo que decía el hermano recién acá. Limpio por la palabra. Sí, Marta. 17, 18. Sí, Juan. Como tú me enviaste al mundo, así yo lo he enviado al mundo. O sea que los mandó a ministrar. Los mandé, ya los habían mandado. Los mandó a ministrar. Y entonces, ¿qué cosa iban a dar si no tenían, verdad? Obviamente estaban salvos, obviamente eran hijos de Dios, obviamente estaban limpios por la palabra, pero les faltaba ese plus que es lo que nosotros creemos los pentecostales, que es la llenura del Espíritu Santo, el bautismo con el Espíritu Santo, que también se puede asociar, como dije hoy, con las palabras promesa y don. Muy bien. No, es obvio que tiene poder, está clarísimo. Sí, sí. El poder del Espíritu Santo. Muy bien. Entonces, también los había mandado a las tribus de Israel. Eso está en Mateo 10.1. Mateo 10.1. ¿Nadie lo tiene? Pedro. Mateo 10.1 dice, entonces llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. ¿Quién hizo eso? Jesús. Jesús. ¿Les dio toda autoridad para echar fuera qué cosa?
espíritus inmundos, sanar. Sanar toda enfermedad y toda dolencia. ¿Qué le parece? Entonces, cuando las personas no quieren orar por los enfermos, los bautistas, por ejemplo, ¿por qué no? Si la Biblia dice que Jesús los mandó. No creemos en el bautismo. O sea, creen en el bautismo, pero lo asocian con la conversión. Escuche, es verdad que cuando la persona recibe a Jesús, recibe al Padre y al Hijo. ¿Vamos a estar de acuerdo en eso? Porque es un Dios triuno, ¿verdad? Es un Dios uno. Entonces, cuando recibimos a Jesús, ellos dicen, bueno, recibimos todo, y por eso no precisamos ninguna cosa más. Ahora yo digo, está bien, respetamos eso, pero ¿por qué entonces Jesús mandó esperar la promesa del Padre y ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días? Esperen ahí hasta que sean revestidos de lo alto y entonces vayan por el mundo. Entonces es una experiencia diferente, no es lo mismo. Son dos cosas distintas. No estamos diciendo que no son salvos, estamos diciendo que ahora acá hay un empoderamiento y quedó claro en la manifestación de ese día, del discurso de Pedro, y después la iglesia se fue por el mundo y llegó a nosotros, llena de poder. Uno estudia la historia de la iglesia y vemos como los hombres que aceptaron a Jesús y otros que fueron posteriormente siendo entregados por la predicación de estos primeros, resulta que se dejaban decapitar, los tiraban a los leones, tenían el gozo de ser partícipe de los sufrimientos de Cristo y aún le comían los leones y no pasaba nada. Porque estaban convencidos, que lo que habían recibido era de parte de Dios, ¿no? Así que ese empoderamiento es de parte del Señor. Ya estamos casi al final, pero quiero escuchar al hermano que estaba levantando la mano acá, preguntando algo. A mi entendimiento, ¿no? Sí. Hasta lo último, el Señor dice, esperen que mi Padre les enviará el Espíritu Santo. Sí. Cuando Él los llamó, que recibirán potestad. Para mi entendimiento, el poder de la palabra, que es igual al Espíritu Santo, pero no es el Espíritu Santo, es el poder de la palabra. O sea que con el poder de la palabra, aunque no tengamos Espíritu Santo, podemos obrar con perfección, a mi entendimiento. Sí, la palabra tiene poder, por supuesto. Porque recuerde que esta palabra, no es una palabra que un escritor se le ocurrió escribir y le llamó Biblia. No. Esta es la autorrevelación de Dios. Es la palabra de Dios. Entonces, obviamente tiene poder. ¿Cómo no va a tener? Si es la palabra. Obvio. Bueno, el último versículo que queríamos leer por ahí está en Hechos 8, 12 al 16. La hermana acá lo tiene. Yo ya había abierto la Biblia porque no me acordaba que había dado ese versículo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el Evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Se dan cuenta que acá, clarísimo, que se habían convertido por la predicación de Felipe, esa gran campaña que se mandó ahí, que siempre digo en tono de broma, pero y si, no sé, se le manda a Claudia, el Señor le dijera, capaz que obedece, no lo sé, a Alcides, a los dos, quiero que vayan al desierto, no hay nadie, y hay una congregación grande con muchos, con futuro, con crecimiento, no, quiero que vayan allá.
uno diría, esto no es de Dios, esto es del diablo. Algunos pensarían así. Como el caso que Pablo quería ir a un determinado lugar a predicar y el Espíritu Santo le dijo, no, ahí no. Y por segunda vez, no, ahí no. Nosotros diríamos, el diablo se me está cruzando, te reprendo, Satanás, y no era Satanás, era Dios. Él había afinado el oído, esto es el Señor. Esto no es del diablo. Y de repente escucha en una visión a un varón macedónico diciendo, pasa y ayúdanos. Ah, ahí estaba. ¿Verdad? Y se cree que el famoso varón macedónico es el carcelero de Filipo. Esa es una teoría, ¿verdad? Es decir, una teoría es algo no confirmado. Entonces, está eso ahí dando vueltas. Como sea, oyeron la voz del Señor y fueron a predicar con un éxito extraordinario. Bueno, entonces acá vemos que ellos se habían convertido en la campaña de Felipe, pero ¿por qué mandaron los que estaban en Jerusalén, el grupo mayor, enviaron a 2 de los discípulos, de los apóstoles, a que fueran y les impusieran la mano para que recibieran ¿qué cosa? La salvación. No, el Espíritu Santo. Entonces eran salvos, pero no estaban bautizados con el Espíritu Santo. Entonces, ¿es lo mismo la salvación que el bautismo en el Espíritu Santo? No. Y la Iglesia de Dios sostiene que no, porque la Biblia lo afirma, lo dice. Respetamos los que piensan distinto, pero son muy pocos los que piensan diferente. Las iglesias pentecostales todas están, y otros, ¿no? Los bautistas avivados que le dicen ahora. Bueno, se hacen broma entre ellos, ¿no? Bueno, yo no voy a decir acá porque pueden estar saliendo y después me van a... Pero bueno, entonces no es lo mismo. Ahora, Felipe, hermano, mire la enseñanza que hay acá, que estaba teniendo una campaña con una brillantez extraordinaria, un hombre lleno de poder, del Espíritu Santo. Y de repente viene el Señor y le dice a través del Espíritu Santo que tiene que ir al desierto. Y él tenía el oído afinado también, dijo, ¿quién me está hablando? Que vaya al desierto, que abandone una campaña exitosa, que están habiendo milagros a borbollones, al punto que tuvieron que venir los apóstoles a poner las manos y bla. Y ahora me manda para el desierto, me saca del... Esto no debe ser de Dios, pero esto me olfatea que es de Dios. Y se fue. La Biblia dice que pasó. Y andaba en el desierto y de repente un carro con un eunuco, servidor de la reina de Etíope, leyendo ¿qué cosa? El profeta Isaías, leyendo la Biblia, ¿verdad? Entonces se acerca y dice, ¿qué lees? ¿Entiende lo que lees? No entiendo nada. Ah, bueno, súbete al carro y explícame. ¿Se da cuenta? Y lo bautiza incluso y se va para su nación y se cree que ahí ingresó el Evangelio. Entonces, y luego el Señor le hizo un flete, mire la gente que usted no tiene para el boleto, ore al Señor para que lo transporte. Dice que lo agarró a Felipe y lo apareció en Azoto, que estaba lejísimo de ahí. Desapareció del desierto y apareció en un lugar espectacular. ¿Qué le parece? Bueno, no tenía para el boleto. Bueno, si me mandaste acá. Pero como era obediente. Bueno, hermano, es los misterios. Por eso digo, meterse en el mundo de Dios, en el mundo espiritual, entender las dinámicas del espíritu, bueno, pasan cosas extraordinarias, como las que estamos mencionando, y hay otras tantas. Por eso dije que el bautismo con el Espíritu Santo no es solo el empoderamiento para la predicación, que es clave, sino para una cantidad de otras cosas que hacen al desarrollo de la iglesia. Uno puede encontrar también dones y tantas otras cosas. Muy bien, estamos en hora y aquí paramos. Y no me van a criticar porque me paso la hora, porque no lo voy a permitir. Muy bien, hermano, vamos a hacer una oración y lo dejamos acá. En el nombre del Señor. ¿Vio cómo se pueden controlar los relojes? Hay gente que dice, no, el Señor me inspiró y me olvidé. No, usted puede controlar su horario. Se puede. Muy bien. Gracias, Señor, por este privilegio de poder, Señor, meternos en tu palabra
con nuestra mente finita, con nuestras limitaciones, y poder comprender verdades espirituales. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias por mis hermanos que se han quedado, Señor, para participar. Muchas gracias. Y te pido, Señor, que ese Espíritu Santo que ministró a Pedro, a Felipe y a tantos a lo largo de la historia, se pueda manifestar en nosotros, Señor, tus hijos en este tiempo y en particular en esta congregación, Señor. Y pueda haber, Señor, todos los dones derramados, Señor, en el nombre de Jesucristo. Y pueda haber milagros iguales y aún mayores que aquellos. Y que podamos tener nuestro oído afinado para interpretar cuando tú nos estás hablando, Señor, y cuando es algo solamente de las emociones y de la carne. En el nombre de Jesús, bendigo a cada hermano y a cada hermana aquí presente, Señor. Y te honramos por todo. Y pedimos tu bendición para el regreso a nuestros hogares, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Muy bien, hermanos, Dios les bendiga y muchas gracias.